Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Josué Daniel Gómez y yo les hablaré un poco sobre el método hipotético deductivo. Y para comenzar con este tema, vamos a estar respondiendo a las siguientes preguntas. Primero tenemos qué es un método. Un método básicamente es una forma o una manera de poder realizar algo de forma ya sea sintética o organizada o muy bien estructurada. También hace referencia a una técnica o conjunto de tareas para poder desarrollar una actividad. Y también en algunas ocasiones se entiende como una forma habitual de realizar algo para una persona basada en experiencias o costumbres o preferencias personales. Y la siguiente pregunta nos dice que es una hipótesis. Una hipótesis es una suposición de algo que podría o ser posible. En este camino o en este sentido, la hipótesis es una idea o un supuesto a partir del cual nosotros nos preguntamos el porqué de una cosa, el cómo esta cosa, el dónde sucede esta cosa, ya sea de un fenómeno, de un hecho o de un proceso. Y la otra pregunta nos dice que es deductivo. Algo deductivo consiste en extraer, ¿sí?, una conclusión con base a una premisa o una serie de proposiciones que se asumen como verdaderas. Esto no nos quiere decir que usamos la lógica para obtener un resultado solo con base en un conjunto de afirmaciones que se dan por ciertas. Ahora tendríamos la siguiente pregunta. ¿Qué es el método hipotético deductivo? Bueno, este básicamente es un procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica, la cual está basada en un ciclo. Un ciclo inductivo, deductivo e inductivo para poder establecer hipótesis y así poder comprobarlas o refutarlas. Este método también sigue algunos pasos como el de la observación, el del planteamiento de hipótesis, la deducción de conclusiones y la verificación. Aquí nosotros podemos observar que tanto el paso 1 como el paso 4 requieren de la experiencia, es decir, de un proceso empírico, mientras que en el paso 2 y en el paso 3 son racionales. Entonces, esto obliga al investigador a combinar la reflexión racional con la observación de la realidad. Entonces, nosotros podemos afirmar que el método hipotético deductivo sigue un proceso inductivo en la observación, deductivo en el planteamiento de las hipótesis y en las deducciones, y vuelve a la inducción para su verificación. Y bueno, les decía que habían pasos, no fases, del método hipotético deductivo. Entonces vamos a explicar cada una de ellas, empezando con la observación. Nos dice que en esta fase se plantea el fenómeno que se requiere estudiar, bueno, a través de, así como lo dice la palabra, ¿no?, de la observación para el planteamiento de hipótesis, que son respuestas o explicaciones posibles al problema que se está tratando de, de resolver. Y en esta fase, en la deducción de conclusiones, es donde el investigador debe proponer soluciones cuando la hipótesis sea verdadera. Y en la última fase, en la fase de verificación, es donde se verifica, valga la redundancia, el valor de los hechos que se han enunciado. Y es aquí donde podemos rechazar o refutar las hipótesis a través de la experiencia. Un ejemplo del método hipotético deductivo sería que un investigador quiere estudiar la relación entre el consumo del café y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Nuestra observación
sería que el investigador realiza una encuesta o una muestra representativa de los estudiantes universitarios, preguntándoles sobre el consumo habitual del café y sus calificaciones académicas. Su hipótesis en este caso sería el consumo moderado del café mejora el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. La deducción de conclusiones sería que el investigador deduce que si su hipótesis es verdadera, se debería observar una correlación positiva entre el consumo del café y las calificaciones académicas, es decir, que los estudiantes que consumen más café tienden a mejorar sus notas que a los que no toman café. Y la verificación sería que si el investigador no analiza los datos obtenidos en las encuestas aplicando técnicas estadísticas para medir la correlación entre las variables. Entonces, si los resultados muestran una correlación positiva, el investigador puede aceptar su hipótesis y afirmar que el consumo moderado del café mejora el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Pero si los resultados muestran una correlación negativa o nula, el investigador puede rechazar su hipótesis y busca otra explicación al fenómeno. Y bueno, esto ha sido toda la explicación de este tema, el método hipotético deductivo. Espero que sí haya entendido y desearle lo mejor en estas vacaciones, Lienza. Muchas gracias.